Vamos a dar la bienvenida al licenciado Carlos Vera Abed. Buenos días, licenciado. Yo lo voy a dejar en compañía del arquitecto Norberto Levington, que hará de moderador para su presentación. Doctor Levington. Gracias, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día, tengan todos de vuelta. Muchas gracias por haber aceptado esta ponencia, esta presentación del libro. Carlos, por favor, sí. Contá un poco lo que estás haciendo como docente e investigador, por favor. Bueno, yo soy licenciado en Artes e Historia, soy docente universitario en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Nacional del Este. Enseñé Historia del Arte, Historia Social de la Cultura, y tengo una sobreespecialidad que es la de manejo de tecnología. Y esa es mi área. Soy un bibliófilo aficionado. Tengo una colección de libros desde 1862 en adelante. Y sobre todo muy aficionado a lo que es la parte de historia, todo lo que sea historia del Paraguay. Tengo un proyecto cultural que se llama Aranduera, que es una biblioteca digital abierta, en la que yo comparto los materiales que son de mi colección y otros que amigos comparten con nosotros. Voy directo a la presentación del libro. Quiero compartir pantalla. ¿Ya están viendo ahora? Hola. ¿Vas a empezar a exponer tu ponencia? Quiero empezar a exponer, sí. Si quiero saber si ya están... No se está viendo todavía. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, quiero presentarles a ustedes este libro que fue lanzado ayer en un acto en la Biblioteca Nacional. Es el capítulo correspondiente a los guaraníes del Paraguay católico de José Sánchez Labrador. A la manera de Sánchez Labrador y los jesuitas de la época, su título es extensísimo. Es el Paraguay católico, armonioso notable de las misiones de los indios guaraníes, gobierno civil, político, militar y cristiano de sus poblaciones, cuya relación sincera disipa las enormes calumnias divulgadas contra tales misiones desde su primer establecimiento a estos últimos días. Bueno, estoy hablando con profesionales del tema, así que, pero para los que no todavía están haciendo sus primeras armas, al igual que yo, la bibliografía de Sánchez Labrador está básicamente dividida en obras grandes y obras pequeñas, y las obras grandes como el Paraguay Natural, el Paraguay Cultivado y el Paraguay Católico, que son sus tres grandes bloques. El Paraguay Natural, el que está de alguna manera editado ya, no directamente. El Paraguay Cultivado, que tengo noticias de que fue encontrado el manuscrito hace unos años en Alemania, y según quien lo encontró, se va a editar en breve. Y el Paraguay Católico, que está editado por partes. Según nuestro historiador Efraín Cardoso, de la obra de Sánchez Labrador, se dice que hay unos 17 volúmenes que podrían conformar unos 40 tomos en total. Parte está inédita, parte está publicada, parte está en alguna que otra biblioteca particular. En Italia y España hay algo, y otra que está extraviada. De este Paraguay católico se cree que hay 7 partes, todas referentes a diferentes grupos indígenas y una introducción, y aparte de eso también la descripción de las provincias. Sabemos todos que en 1910 con Hermanos para la Conferencia Interamericana se publicó los tomos 1 y 2, en el 1917 el tomo 3, y en el 36 el Padre Furlan, el correspondiente a los indios serranos. La parte de los indios lules, que estaba con origen desconocido todavía, y
tengo entendido que, como les dije, en la universidad, en Italia y España hay 2 manuscritos más. Yo tengo copia digital de otro que tampoco está publicado. Ahora, si empezamos a sumar esas partes, más las que se presentan este día, parece haber más de 7 partes. Esta parte publicada, la que ahora se publica, no tiene ningún tipo de indicación que aclare cuál es su posición, cosa que sí tienen otros manuscritos como primera parte, segunda parte o continuación o cosas por el estilo. En este material que ahora están viendo en pantalla, esta portada, que es que está en España, dice parte segunda que contiene las provincias siguientes. Sería como dar a entender que la anterior, la que yo estoy presentando ahora, sería la primera parte, porque la primera parte habla de la provincia del Paraguay, y esta parte segunda habla de las otras provincias, como son las de Tucumán, Charcas, Santa Cruz, la de los Indios Chiquitos, Mato Grosso y Moxos. Podría entenderse entonces, de alguna manera, o especularse que el Paraguay católico que ayer presenté sería la primera parte, ¿no? ¿Qué contiene este libro, este manuscrito de José Sánchez Labrador? Una descripción completa de la provincia del Paraná, de la provincia del Guairá, de la provincia del Uruguay, con aquel segundo pequeño mapa que vemos a la derecha, que es una actualización de acuerdo a las últimas medidas longitudinales y latitudinales del Padre Buenaventura. La provincia del Tapé, la provincia del Itatín y dos compendios más que son del Entable de las Misiones y una relación breve sobre el descubrimiento de los indios de San Estanislao y de sus usos y costumbres. Ahora, también tiene este manuscrito, varias tablas correspondientes a la cantidad de familias, cantidad de almas, cantidad de personas que habitaban en cada una de las reducciones, de las 30 reducciones que todos conocemos. En cuanto al contenido de las provincias, el esquema de esta presentación que hace Sánchez Labrador es prácticamente la misma. Todas tienen una amplia descripción coreográfica de cada provincia, cuáles eran los indios que la habitaban, su fauna y su flora, descripción de especies, cómo se aprovechaban las especies y su uso. Una descripción amplia de muchas de las especies y para qué se utilizaba cada especie en lo natural, para la salud, para teñir, para pintar, para lo que fuera. Y su relación con los jesuitas, los españoles y la actuación de los mamelucos. Alguna que otra mención a la encomienda y a la misa también. En cuanto al contenido del entable, hay una amplia conformación de cada reducción, cómo estaba conformada cada reducción, cómo era físicamente cada reducción, cuáles eran las normas de convivencia de las reducciones, la relación que había entre cada reducción que aportaba una con otra. Una producía lana y compraba alimentos de otra, y cuál es la relación que se establecía entre cada reducción jesuítica. También la forma de comerciar con los españoles, de cómo iban a Buenos Aires a vender su producto, que ellos recibían los hermanos jesuitas y que ellos hacían la transacción y cómo volvían a sus reducciones después. Cuáles eran las artes y los oficios que los nativos tenían dentro de cada reducción, cómo estaban conformada cada escuela, cada taller, y cómo elegían ellos sus autoridades, cómo elegían el cabildo, cuál era la ceremonia, cuál era, digamos, la parte procedural para hacer aquello, cómo eran sus fiestas, cómo guardaban sus fiestas, qué hacían en sus fiestas. Habla de Cipoli en 2 ocasiones, habla de cada arte, de cada arte y oficio en cada parte de esta. Y es todo lo que quiero decirles. Fue breve mi tiempo porque es más que nada una descripción de lo que es este libro.
Muy bien, Carlos, por favor, vamos a hacer preguntas. Sí, aquí estoy. Por favor, si... No veo nada yo. Compartir, tendría que dejar de compartir, a ver. Dejar de convertir. Ok, ahí está. Ya está. La verdad que me parece un trabajo hermoso. Discúlpeme, Carlos. Yo fui breve en este tema porque hay más cuestiones que comentar posteriormente que la presentación del libro. Correcto, entonces lo escuchamos. Perfecto. ¿Cómo nació este libro? Este libro nació hace 5 años. La idea de este tema nació hace 5 años en un aula con el padre Meliá, en que hablamos sobre todos los textos inéditos de los jesuitas y cuáles eran los que estaban, digamos, diseminados por el mundo y todavía inéditos. En eso salió Sánchez Labrador. Y ahí empezamos a trabajar unos cuantos sobre qué textos podríamos encontrar, buscamos pistas, como yo tengo una experiencia muy, está mal que yo le diga, pero muy amplia en el tema digital y virtual. Empecé a buscar en bibliotecas virtuales de todo el mundo qué tipo de manuscritos había. Conseguí un par de ellos, algunos de ellos estaban editados ya, hasta que llegué a dar con este manuscrito del Paraguay Católico. Se lo mostré al padre Meliá, me dijo, sí, este es el libro, el manuscrito que estaba inédito, tengo los correos de él y quedamos en que yo lo iba a publicar y que él quería hacer la presentación del libro. Lastimosamente no pudo ser, yo entre idas y vueltas, tardé como 4 años en trabajar en esto, primero por elegir la norma, luego qué forma de transcripción haría, luego adapté una tipografía al guaraní jesuítico para guardar la tipografía, porque ustedes saben que nosotros aquí en Paraguay tenemos el tema del guaraní científico y el guaraní cultural paraguayo, y tenemos el guaraní paraguayo que yo para de vuelta. Entonces, la idea fue guardar esa norma del guaraní jesuítico. Entonces, transformé una tipografía, eso me llevó un tiempo, entre validar y todo ese tipo de cosas. Por eso es que hace un año realmente lo terminé, y entre editar y compañía, 4 editores me rechazaron el trabajo, y entonces decidí crear mi propio sello y editarlo yo particularmente, para no dejar de publicar un título importante como este. Esa es básicamente la historia del libro, del manuscrito, perdón. Bueno, vamos a entrar en las preguntas, Carlos. Gracias, Norberto. Le decía al licenciado, a mí me parece un material maravilloso y cuando se inicia la lectura de material jesuítico, cuando uno empieza a indagar, siempre lo hace desde un romanticismo. Sí, totalmente. Y la verdad que volver a encontrar material inédito desde ese ángulo, poder volver a leer cosas, a mí me parece maravilloso. Así que yo soy uno de los candidatos a la lectura. Muchísimas gracias por compartirlo por mi parte. No, por favor. Les doy otra noticia dentro de este tema de empezar a comentar todo esto en redes y compañía. Cuando por fin decidimos lanzarlo, hablo en plural. Recibí una llamada hace un par de semanas diciéndome que uno de los manuscritos de Sánchez Labrador, el Paraguay Católico, está en Asunción. Revisamos, le dije, mira, ¿estás seguro de lo que decía esta persona? Revisa todo a ver si no coincide, y él afirma que es uno de los manuscritos que está inédito todavía. No sé cuál va a ser porque prometió en lo que resta de este año pasarme una copia del manuscrito, porque la idea de esa persona es publicarla también. Perdón la repregunta, perdón Norberto.
¿Cuánto de este material colectado acá proviene de formato papel y cuánto de formato digital? Todo, 100%. 100% formato digital. Yo recibí una copia en microfilm de la dueña del manuscrito. Eso lo convertí a digital de vuelta, y de ahí a partir de ahí hice la transcripción hoja por hoja, página por página. Correcto, muy amable, muchas gracias. No problema. Bueno, estamos a la espera de preguntas. Parece que no hay ninguna que hacer. Carlos, Señor. conocemos, yo tengo una copia de un trabajo de recopilación que hizo el padre Carbonell de Masi, Sí. en Roma, en la biblioteca de una facultad católica, digamos, de Roma, donde hay un reservorio muy importante sobre Sánchez Labrador. Sí. Y después también tenés lo que tiene el ARSI, Sí. el archivo de la Compañía de Jesús, también tiene parte de los libros de Sánchez Labrador, ¿no? Así mismo. Bueno, ahí hay una persona que levanta la mano. Sí, por favor. Saca el micrófono. Ahí Ahora estamos. sí. Buenos días y muchísimas gracias por este encuentro. Yo estoy especialmente interesado en la obra de Zípoli. Cuando yo estudiaba en la universidad, cerca del 2006, 2005, me había enterado que se habían descubierto algunos manuscritos con la música de Zípoli en Paraguay. Y yo quería saber si este material, este libro que usted presenta, tiene alguna referencia a Zípoli. Sí, en 2 capítulos, en la parte del Entable de las Misiones. ¿Me escuchan? Sí. Sí. En 2 capítulos de la parte del libro del Entable de las Misiones, Sánchez Labrador le cita a Zípoli, escrito de 2 maneras diferentes. Está guardado tal como se encontró, Zípoli con Z y Zípoli con C. Pero la descripción es ampliamente romántica en el sentido siguiente. Voy a tratar de parafrasear. En la fiesta de guardar, el coro de niños ejecutaba alguna canción muy sentida dedicada a la Virgen, compuesta por Domenico, perdón. Gran artista formado en Roma y que luego vino a las misiones ya formado. Una cosa así. Y en otra, en la ejecución, en la fiesta de tal cosa, se ejecutó un himno compuesto por Zípoli. Son 2 menciones que hace sobre Zípoli. Y en lo referente al capitán de navío que habló recién, perdón, disculpe la sobrerespuesta, que la batalla de Bororé está ampliamente descrita en varios capítulos por Sánchez Labrador. Y hay muchas menciones sobre la Virgen Bororé y otros temas como este. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Esperamos que podamos acceder a tu libro. Yo te comento, Norberto, que este libro va a tener una venta limitada, porque después la voy a subir ampliamente en las redes en formato PDF.
porque la idea es que este material se conozca y no comercializar con este producto. Esa no es mi idea. Se va a comerciar limitadamente para cubrir los costos nada más. Y luego ya se va a subir en formato PDF para que todos los que estén interesados en investigar o en ver el contenido, que ya sabemos que está ampliamente difundido, el contenido prácticamente. Hay otros autores que han sido editados cuyo contenido es básicamente lo mismo, pero descubrir la impronta personal de Sánchez Labrador, esa opinión personal que él tiene sobre muchos de los hechos, de las cuestiones que ocurren ahí, esa es una parte sumamente importante también. ¿Cómo son las descripciones? ¿Cuáles eran? ¿Dónde estaban? ¿Cuál era la longitud y latitud? Es algo que casi todos sabemos, ¿verdad? Están en otros libros, en otros textos, ¿verdad? Pero el conocer, y hay alguna otra noticia, recuerdo un correo del País Meliá que dijo que decía que muchas de las noticias, en ese término, noticias, que traía el texto de Sánchez Labrador, en el primer capítulo que yo le pasé, que fue del Río Paraná, para su lectura, eran noticias etnográficas sumamente importantes para la comunidad científica. De ahí el valor general de este manuscrito. Muy bien, Carlos, te felicito por la idea. Gracias. Te agradecemos realmente que Gracias, Norberto. se pueda acceder al libro. Muy Gracias. bien.